Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a tratar el radio iónico. En el vídeo anterior hemos visto la tendencia a través de la tabla periódica del radio atómico de un elemento neutro y ahora vamos a ver cómo sería esta tendencia cuando yo lo que tengo son iones, tanto cationes como aniones. En primer lugar, lo que vamos a ver es lo que pasa para una única especie comparándola con sus respectivos iones. Si cogemos un elemento y formamos un catión, comparándolo con ese elemento neutro, veo que al formar el catión, ese elemento lo que ha tenido que hacer es deshacerse o quitar electrones. Al quitar electrones, lo que pasa es que en el átomo el número de electrones va a ser menor que el número de protones. Por tanto, si pensamos que por cada protón atraigo un electrón, al haber menos electrones hay más protones y por tanto la fuerza con la que esos protones van a atraer a esa cantidad menor de electrones va a ser muchísimo mayor. Consecuentemente, van a estar muchísimo más atraídos los electrones y el radio del catión va a ser mucho menor que el radio de esa especie en estado neutro. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo a una especie lo que hago es convertirla en un anión. Para convertirla en un anión, lo que yo voy a hacer es sumar el número de electrones. Lo que va a hacer esa especie va a ser aceptar electrones. Al aceptar electrones, lo que vamos a tener va a ser un número de electrones que va a ser mayor a el número de protones que tiene este elemento. Y va a pasar lo contrario. Ahora tenemos más electrones que protones. Por tanto, los protones que hay no van a ser suficientes como para atraer con la misma fuerza a todos esos electrones. Y la fuerza con la que atraen esos protones a los electrones va a ser muchísimo menor. Por tanto, realmente sería la fuerza con la que esos protones atraen a esos electrones que acaba de aceptar. No serían a todos, pero bueno, sí que lo podemos entender de esta manera, aunque realmente la fuerza que disminuye y que hace aumentar el tamaño del anión es la fuerza por esos electrones nuevos que se acaban de incorporar. Pero bueno, en definitiva, para que lo entendamos, no está mal. Entonces, de esta manera, el radio iónico va a ser muchísimo más grande que el radio de esa especie en estado neutro. Y esto lo podríamos tomar como norma general cuando lo que yo tengo es un mismo elemento y lo que estoy haciendo es comparar el elemento con su catión o el elemento con su anión. Aún así, esta tendencia se va a mantener de la misma manera que veíamos para el radio atómico. Por tanto, en general, el radio iónico va a aumentar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, salvo que vamos a tener unos pequeños saltos bruscos en esta tendencia, que se va a dar al pasar de un bloque a otro, del bloque de los elementos que tienen sus últimos electrones en orbitales S, el bloque de los elementos de transición que tienen sus últimos electrones en el orbital D, y el último bloque de todos en los que el electrón de valencia, los electrones de valencia están en orbitales del tipo P. Vamos a ver en la siguiente figura esas excepciones. En esta figura realmente lo que hemos representado son los iones más estables de la mayoría de los elementos de la tabla de los elementos representativos. Como veis, en el vídeo anterior ya hemos visto cómo podemos deducir cuáles serán esos iones estables, pues aquí los tenemos. Como veis, nosotros aquí tendríamos las dos primeras columnas, que son aquellas en las que los elementos terminan con una configuración de ns1 y ns2, que sería el bloque de los orbitales s. A continuación, en azul, tenemos las 10 columnas, bueno, espera que me he pasado, las 10 columnas que van desde el n-1 de 1 hasta el n-1 de 10, que sería el bloque de los orbitales. Y al final pues tenemos las columnas para los orbitales p. Y como veis, en cada bloque, efectivamente, el radio iónico sigue esta tendencia, crece de derecha a izquierda. En los elementos de transición
Como hemos visto, las diferentes estabilidades que confieren los orbitales D, tanto completos como semicompletos, vamos a tener multitud de posibilidades. Por tanto, realmente en los elementos de transición va a ser muy difícil esa comparación entre unos y otros y no vamos a ver claramente esa tendencia del crecimiento de derecha a izquierda. Aunque, como veis aquí, sí que la podríamos ver de arriba abajo, porque acordaros que cada grupo tiene unas propiedades químicas similares y por tanto tendrá unos iones estables similares, cumpliéndose esa tendencia de que crezca el radio de arriba abajo. Y luego finalmente para el bloque de los P tenemos esa tendencia, de derecha a izquierda sigue creciendo y de arriba abajo también lo hace. Si nos fijamos, el salto tan brusco que se produce al pasar de los bloques S y los bloques D a los bloques P es lo de esperar, ya que en los S y en los P son metales y siempre van a tender a formar cationes estables. Sin embargo, en los del bloque P ya tenemos los no metales que van a tender a formar esos aniones estables. Y esta sería realmente el gran cambio brusco que hemos comentado anteriormente. Aparte de esto, muchas veces los ejercicios con los que nos vamos a enfrentar consisten en ordenar, como siempre, especies iónicas en función de su radio. Para ello, en la mayoría de los casos, la mayoría de las ocasiones, tendremos iones isoelectrónicos. ¿Qué quiere decir isoelectrónicos? Pues que tienen el mismo número de electrones. Al haberse convertido en cationes y quitarse de electrones y haberse convertido en aniones y haber sumado electrones, pues sí que podemos llegar a esa situación en que varios elementos convertidos en sus respectivos iones estables tengan la misma cantidad de electrones, por tanto serán isoelectrónicos. Cuando tenemos esto, la verdad es que la situación para examinarla se convierte en un proceso muy sencillo, ya que lo único que tenemos que hacer es fijarnos en su Z, nada más, y en la carga también. Cuando no tenemos especies isoelectrónicas, sí que se convierte en una tarea un poquito más difícil, más ardua, un poquito más compleja, ya que como no sigue un orden muy estricto, pues podríamos confundirnos fácilmente. Y no es que no sepamos, sino que es muy fácil confundirse, ya que hay variedad de tamaños, como vemos, simplemente fijándonos en el bloque de los elementos de transición. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer aquí una separación, la separación que siempre hacemos. Y vamos a estudiar cómo vamos a ordenar estos elementos. Calcio 2+, galio 3+, el ion cloruro y el ion bromuro. Lógicamente nos tendrán que dar su número atómico. El del calcio es 20, el del galio es 31, el del cloro es 17 y el del bromo es 35. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es esa estructura electrónica de los iones. Por tanto, para el calcio 2+. Su número atómico es 20, pero como es calcio 2+, quiere decir que se ha quitado de 2 electrones. Por tanto, realmente tendremos que recolocar 18 electrones. Pues será muy fácil. Lo vamos a hacer a través de la tabla periódica. Realmente la configuración para el calcio, si cogemos la tabla periódica, sería el gas noble que lo precede y 4s2. Si yo le quito 2 electrones, lo que obtengo es configuración de gas noble. Configuración a la que tienen todos los elementos a la hora de formar iones, ya que esta configuración está en primer lugar en estabilidad que veíamos. Luego tenemos el ion galio. El ion galio 3+, tiene una configuración de argón 4s2, 3d10, 4p1. Si nos acordamos de la formación de los iones, decíamos que los electrones de los orbitales D siempre eran más estables que los del 4s, por tanto los primeros que se iban eran los del 4s. Por tanto, al ser galio 3+, nos vamos a quedar con los 3 de 10 completos y eliminaremos los de los S y los P. Por tanto, realmente al irse esos 3 electrones se me queda configuración de argón 3 de 10.
Para el cloro tenemos una configuración de neón 3s2 3p5. Como es un anión, ha ganado un electrón y se suma de esta manera. 3p6. Por tanto, realmente se ha quedado con la configuración del gas noble del argón. Y finalmente, para el bromuro, si lo hacemos de una manera rápida, yo tendría esto de 3p5, ganando nuevamente un electrón y se queda con la configuración del criptón. Y vamos a comenzar. Vamos a buscar en primer lugar aquellas especies que sean isoelectrónicas, ya que hemos visto que aquí va a ser muy fácil. Por tanto, vamos a ver, el calcio tiene estructura del argón y el cloruro también tiene estructura del argón. Por tanto, estas especies van a ser isoelectrónicas. Ahora bien, tienen la misma cantidad de electrones, pero el calcio, al tener un Z igual a 20, tiene 20 protones y el cloruro tiene 17 protones. Por tanto, 20 protones van a traer mucho más a esos electrones que lo que van a traer los 17 protones. Por tanto, aquí lo que vamos a tener es que el calcio va a ser mucho menor que el cloruro. Y es en esto por lo que es tan fácil comparar especies isoelectrónicas, porque yo solamente tengo que ver que el que tenga mayor número de cargas positivas va a ser el que más atraiga a esa misma cantidad de electrones, por tanto va a estar fácil. Pero luego tengo un problema, que es comparar el galio y el bromuro. Pues para empezar, como el bromuro está por debajo del cloruro, ya que fijaos que están un periodo por debajo el bromo que el cloro, por tanto van a estar en la misma columna y yo ya he visto la tendencia del radio iónico cuando bajo por el mismo grupo, que va a ser mucho más homogénea que al ir moviéndonos por un periodo. Por tanto, yo ya sé que el bromuro va a ser mucho mayor que el cloruro, por tanto directamente pondremos esto. Y solo nos queda estudiar al galio. El galio realmente no es isoelectrónico con ninguno y tampoco lo puedo posicionar de ninguna manera. Solo veo que estará en la misma fila, en el mismo periodo que el calcio. Nosotros vemos aquí que el galio ha perdido más electrones y va a tener mayor carga nuclear efectiva. Es mayor que para el calcio y que encima el galio tiene 3 cargas positivas, por tanto podríamos entrever que va a ser más pequeño que el calcio. Efectivamente, si vemos en nuestra figura, el calcio es más grande que el galio, pero ya os afirmamos que será una de las pocas excepciones más o menos claras en las que sí que podremos razonar ese menor o mayor tamaño. Normalmente vamos a tener especies isoelectrónicas o especies que cambien por el mismo grupo, de tal manera que sea muchísimo más homogéneo el cambio en el radio iónico y tengamos más fácil la decisión en el orden. La verdad es que son un poquito más complicados de ver estas tendencias de los radios iónicos, pero tampoco son imposibles. Casi siempre vamos a tener especies isoelectrónicas o, en su defecto, vamos a tener situaciones muy fáciles de ver. En el próximo vídeo vamos a tratar la energía de ionización. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, chicos!